Hola, hoy vamos a empezar con la tabla. Esta es nuestra tabla, que es la que os he mandado por correo o la tenéis ahí subida al Classroom. Está compuesta por dos partes. La primera es todas las funciones que hay y la segunda es las reglas de derivación. Si fuera un juego, estas serían las normas para jugar y estos serían los participantes. Bueno, imaginamos que me piden calcular la derivada de x al cuadrado. Nosotros sabemos ya cuál es, pero vamos a buscar en la tabla. Tengo que identificar esta función. Esta función es del tipo potencial. Luego me voy a ir a las potenciales. ¿Es una función simple? ¿Es como x elevado a? Sí. Luego su derivada es el exponente 2 por x elevado a 2 menos 1, 2x. Imaginamos ahora que tengo la función x al cuadrado más 1 elevado al cubo. ¿Es una función potencial? Sí, pero ahora es una función potencial compuesta, es decir, es una función elevada a un numerito. Y me dice la regla de derivación es el exponente 3 por la función elevado a un número menos por la derivada de la función. ¿Quién es la derivada de la función? Pues es la derivada de x al cuadrado más 1. 3 por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por... ¿Cómo se calcula la derivada de una suma? Pues tengo que ir a mi tabla y me dice reglas de derivación. Derivada de la suma. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, pues es la derivada del cuadrado más la derivada de 1. ¿Cuánto era la derivada de x al cuadrado? 2x. Y la derivada de 1 vimos que era 0, pero vamos a comprobar. 1 es una función constante y es una función simple. Constante y simple. Luego la derivada es 0. Luego es 3 por x al cuadrado más 1 al cuadrado por 2x. Tenemos ahora otra función que es e elevado a x. ¿Cuál es su derivada? La función e elevado a algo es una función exponencial. Dentro de las funciones exponenciales dependía de la base, si es el número e o el número a. En este caso es el número e. Vamos a la tablita y me dice su derivada es ella misma. Y ahora imaginamos que tengo e elevado a una función que es x al cuadrado más 5. Esta ya no es una función simple, es una función exponencial de base e, pero el exponente no es una x, sino que es toda una función. Y me dice la derivada es lo mismo por la derivada del exponente. ¿Cómo se deriva eso? Cuando yo derivo esto es la derivada de la suma, que no me lo sé, pues voy a la regla de derivación. La derivada de la suma es la suma de derivadas. La derivada de x al cuadrado más la derivada del 5. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Tampoco me la sé, ya deberíamos. Voy a la función potencial y me dicen, dada una función que es x elevado a algo, es su exponente por x elevado a un número menos más la derivada del 5, 0. Que esto podemos poner que es elevado a x al cuadrado más 5 por 2x.